Dios te bendiga, mi hermano querido, todo pueblo televidente, los que van a ver este video, sean bendecidos de parte de Dios en el nombre de Jesús. En este momento es un honor, es un placer para mí estar contigo aquí para hablar sobre el tema orar de madrugadas. ¿Qué pasa cuando oramos en las madrugadas? Es importante que usted tome asiento, busque un poco de agua, se tome un café, porque Dios hablará a tu espíritu. En la clase anterior estuvimos dando introducción a orar de madrugada. Algo poderoso, desatamos allí principio importante, que si usted no ha visto ese video, yo le invito a que vaya a mi canal, se suscriba, le dé a la campanita y luego se siente a ver esa clase. Tiene que estar tranquilo, ya que está un poco bajo el audio, no se escucha mucho, pero es de bendición. Es de bendición porque antes de tú entrar a lo profundo, tú tienes que aprender qué es estar en la orilla. Tú tienes que aprender cómo ir paso por paso. La gente quiere entrar a dimensiones de la noche a la mañana. Quieren volar por los aires, salir del cuerpo, pero las cosas no funcionan así. Todo es un proceso. Todo tiene principios y coordenadas importantes para que tú puedas tener efectividad al orar en la madrugada. Muchas personas quieren tener estos niveles. Nos preguntamos por qué no puedo orar en las madrugadas. ¿Qué pasa que cuando yo empiezo a orar me da sueño? ¿Por qué no puedo lograr escuchar a Dios mientras oro? ¿Qué está estorbando mi relación con Dios a la hora de orar en las madrugadas? Muchos sienten miedo. ¿Qué pasa cuando sienten miedo? Hay dos preguntas en el aire que usted necesita escuchar la respuesta. Lo primero es que cuando usted empieza a orar en las madrugadas, usted no puede pretender que usted empezó hoy a orar y ya va a escuchar a Dios. Puede pasar, pero lo recomendable es que tú aprendas a enfocarte más en la relación que vas a instalar y con quién está instalando la conversación, que es con Dios. Un ángel te puede hablar la primera, la segunda, pero un ángel es un mensajero. Ahora, cuando usted me dice a mí que el Padre, el Todopoderoso, te habló, es algo que tiene que ver de una relación muy estrecha con Dios. Dios necesita que mueran cosas en ti para que tú llegues a ese nivel. Y la secuencia de orar te va a ir haciendo morir a muchas cosas, a tus emociones, a esa etapa donde tú llegas a la oración y tú sientes que ya no debes seguir orando porque está cansado, siente que te empieza a doler el cuerpo, empieza a sentir fuerte sueño, ese sueño. Ahí hay una pregunta que también tenemos que responder. Cuando usted está orando de madrugada, lo primero es que el sueño le va a atacar. No siempre es el diablo. Mucha gente empieza a reprendo todo espíritu de sueño. Hermano, es lógico que si usted no está acostumbrado a levantarse de madrugada, inmediatamente usted se levante o vaya a un monte, a esa hora le dé sueño, porque su cuerpo está acostumbrado a dormir a esa hora. Lo tercero es que usted siente miedo. Muchos sienten miedo. Entonces, todo va a depender en el área donde tú estás. Muchos creen que si van a un monte le va a salir un fantasma y sienten miedo de ir allá. El día que van con el miedo. Ya cualquier cosa le da miedo. Entonces, hay un miedo que está en ti. Hay otro miedo que lo causan las fuerzas demoníacas, espíritu de terror, demonio, brujos, brujas que se mueven a esa hora. Algo muy profundo pasa ahí. Pero no podemos confundir cuando es que dentro de ti hay un miedo que todavía no te deja conectar con el Espíritu Santo y el espíritu de valentía. La Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Para usted
entrar a esos niveles, tiene que estar en ese espíritu, en el espíritu de poder y dominio propio, para que cuando tú opere en orar por la madrugada, los demonios sientan que quien está intercediendo, que quien está orando, que quien está frecuentando, violentando el mundo de la tiniebla es alguien que tiene dominio propio, que no tiene miedo, que ellos no van a venir a mover un signo y tú te vas a mandar. Entonces es muy profundo el nivel de orar en las madrugadas. Yo siento la presencia de Dios. Hay cosas muy importantes. Y yo quiero citarte la palabra de Dios para que usted vea lo siguiente. Dios va a permitir que tú tengas que orar en la madrugada. Muchas veces usted no entiende la necesidad de orar por la madrugada. Y Dios te crea una necesidad. Y muchas de las personas que sienten miedo o que empiezan a orar, se duermen o duran una temporada orando de madrugada, al no tener experiencia, al no sentir la voz de Dios o a tal vez al no ver que Dios les responde, a veces Dios les responde y ya, como ya no andan buscando otro interés, ya no siguen, o sea, ya no tienen ese motivo por qué orar, porque lo que querían era que Dios les respondiera. Hay personas que cuando van a casarse están enamorados, tú lo ves que son los que más oran, los que más ayunan, los que más vigilian, están para los montes, pero de que se casan, ya. Hay otras personas que quieren demostrar su espiritualidad y empiezan, no, que yo ore por la madrugada, que yo esto, pero en sí no son personas que están conectando con Dios, quieren llenar un perfil de que oran en la madrugada, pero por eso no ven resultados. Y si tú eres una de esas personas, yo te invito a que rompa ese paradigma y empiece a conectarte con una relación con Dios. Cuando tú no quieras, cuando tú no sientas orar, ora. Cuando tú no veas un motivo, ora. Ahí es donde va a empezar a tener conectividad con lo sobrenatural. Hay muchas cosas hermosas allí. Y vamos a leer la palabra de Dios que nos va a dar luz a algo muy importante para que usted vea cómo Dios crea una necesidad para llevarte a niveles. Muchas de las personas que han tenido profundidades en la oración de orar en la madrugada no fue porque simplemente quisieron, sino porque Dios le creó una necesidad. Muchos de nosotros oramos de madrugada porque nuestra vida depende obligatoriamente de esa intimidad con Dios. Otros amamos tanto al Señor que orar por la madrugada es es un deleite porque nos encontramos con el amado. La necesidad de tú estar orando por la madrugada no solamente tiene que ser económica o física, aunque Dios usa esos puntos para llevarte, pero hay veces que tú sabes que si no tiene la unción, tú no fluye bien. Mayormente el hombre y la mujer que Dios unge depende de la unción. Cuando no está la unción, tú no funciona, tu vida no tiene sentido. O sea, ya somos personas que no fuimos buscando a Dios de madrugada por lo que Dios pueda hacer, sino por Él, por Dios, por una relación con Dios. Génesis 28, Génesis 28 a la altura del verso 10, vamos a estar leyendo rapidito, acompáñeme. Dice así la palabra de Dios, verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Se acostó en aquel lugar. Soñó, y he aquí que escalera que estaba, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que está acostado, te la daré a ti y a tu descendencia.
Punto muy importante que vamos a escudriñar para hablar de orar por las madrugadas. Gloria a Dios. Jacob eh, tuvo una situación que lo llevó a orar de madrugada. Él no era una persona de orar en la madrugada, pero Dios le creó la necesidad. Al ser perseguido por su hermano Saúl, Jacob tuvo que salir corriendo, lo que llevó a Jacob a estar solo. Muchos de ustedes que anhelan y quieren orar en la madrugada van a entender con lo que le voy a enseñar que hay veces que tú vas a estar solo, no es porque Dios quiso sencillamente afligirte, sino que Dios quiso llevarte a un tiempo de estar solo para poder encontrarse contigo. Porque a veces usted tiene personas que no le permiten intimidar con el Padre. A veces el lugar, los afanes no te permiten. La influencia de la gente no te permite acceso a Dios. Entonces Dios te crea una situación para que tú llegues a tener la soledad. La soledad en muchos aspectos es mala, pero no es mala cuando Dios quiere que tú estés solo para Él tener un encuentro contigo. Es de mucho interés saber que Jacob se dirigió de Beerseba a un lugar llamado Betel. Cuando Jacob está en aquel lugar, dice la palabra de Dios que él le llegó el sueño. El sueño de Jacob, a pesar de que ya la noche había caído, el sol se había ocultado, pero amados queridos, es importante que usted entienda lo que dice la palabra de Dios. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Él tuvo un sueño en aquel lugar, durmiendo sobre una piedra. Él estaba incómodo. Para Jacob dormir necesitó recobrar el sueño por medio a la presencia de Dios. Dios estaba en aquel lugar. No lo mismo cuando las personas que duermen en iglesias, que van al monte, que hacen silicio, me van a entender. No lo mismo cuando tú duermes en la iglesia, cuando tú vas a un monte que se ha orado, que hay una oración continua, que está consagrado. Ese sueño que tú duermes allí no es un sueño normal. Hay muchos que duermen normalmente por su pereza, otros porque llegó la hora de dormir. A ellos, santos, siento la presencia de Dios, hermano. Hay una unción fuerte reposando mientras hablo de esto, pero lo que saben de monte saben que esa atmósfera te produce un descanso, un sueño conectado al cielo, un sueño conectado a lo profundo. Es Dios que te da ese sueño. Cuando uno termina de orar en los montes o en la iglesia, que ya estamos hablando ya después que tú oraste a las 3 de la mañana y hasta las 4 de la mañana, a veces nos acostamos a las 5 y tú duermes 1 o 2 horas, pero cuando tú te levantas resplandeciente y tu rostro cambia y parecer que tú duraste la noche entera durmiendo. Porque tú dormiste en la presencia de Dios. Hermano, eso es como comprar, no se compara, pero lo voy a poner un ejemplo. Que usted compre un piloto de la reina, un aire bien cómodo y que usted no tenga ninguna preocupación. Usted se acostó ahí a dormir y descansó ahí. En la presencia de Dios es mejor todavía. No hay forma de cómo explicarle. Yo quisiera explicarle todo eso, pero es demasiado profundo lo que se vive en esa experiencia, estando en la presencia de Dios, dormir en la presencia de Dios, descansar en la presencia de Dios. Y Jacob durmió en la presencia de Dios. Pastor, ¿por qué? Porque Jacob no se estaba dando cuenta que el lugar donde él estaba era tierra santa. El lugar donde él estaba estuvo Abraham, estuvo Isaac. Fue un lugar que ya Dios lo había escogido y todo lo que Dios escoge es santo. Dios mío, siento poder de Dios aquí. Y cuando Moisés estuvo en la zarza, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estés es santo.
Gloria a Dios, hay tierras que son santas, hay lugares que son santos. Hay, mire, los montes donde oran hombres ungidos son santos porque han adquirido una purificación que ya llegó a un nivel donde Dios baja a ese lugar a encontrarse con esos hombres de Dios, con esos ungidos. Por lo tanto, cuando usted va a esos lugares, usted siente una atmósfera favorable. Jacob no sabía que él estaba en un lugar donde Dios estaba ahí. Dios estaba en ese lugar. Y la persecución que tenía Jacob le obró para bien. El que ora de madrugada, el que busca la presencia de Dios, es perseguido, es atacado. La tiniebla, el diablo te se va a levantar. Pero mientras tú no ores por las madrugadas, mientras tú no seas llamado a orar, es otro principio. Hay muchos que oramos hay muchos que oramos por las madrugadas, hermano. Hay otros que son llamados a orar en la madrugada. No sé si me estoy entendiendo. Hay personas que oran de madrugada, pero hay otros que son llamados a orar de madrugada. Incluso hay personas que no son predicadores, que no son profetas, pero tienen un llamado a interceder en la madrugada, a estar en la presencia de Dios, tienen sueños, revelaciones profundas. Tal vez mucha gente no lo conozca, pero son gente de Dios. Porque el que es llamado a orar de madrugada, ya Dios lo está esperando. Eso es un principio. A veces, en vez de tú orar al Señor, para tú orar de madrugada, o tú decirle al Señor, voy a orar de madrugada, es importante que tú le pidas al Señor, llámame a orar de madrugada. Amén. Las gentes que son llamadas por Dios a orar en la madrugada, a la hora de orar en la madrugada, el mismo Espíritu de Dios lo despierta. Muchos necesitan tener un reloj con una alarma, pero los que son llamados a orar de madrugada, hay una asignación de ángeles que lo buscan y los transportan a un nivel sobrenatural, y desde ese nivel es que ellos guerrean. Por eso son profundos, por eso ellos vencen guerra con los demonios, guerra con brujos, porque tienen un respaldo sobrenatural de parte del Señor en la guerra espiritual, en esa intimidad muy profunda. Entonces, no podemos comparar a una persona que Dios la llamó a orar de madrugada. No la podemos comparar con alguien que esté orando de madrugada por su cuenta, que no tiene ese ministerio de orar en la madrugada. Preste la atención a lo que le digo para que usted pueda tener poder de Dios. ¿Qué pasa cuando tú estás en la posición de Jacob? Jacob fue llamado por Dios a orar de madrugada. Y vemos a un Jacob que se acuesta porque llegó la noche, estaba cansado, estaba siendo perseguido, puso sus pies, su cabeza sobre la peña, que hay un misterio ahí. No vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de la profundidad. Entonces dice que tuvo un sueño. Ese sueño de Jacob no fue normal. Una cosa es lo que tú sueñes, otra cosa es que Dios te dé el sueño. El sueño de Jacob fue producido por Dios, porque después de un recorrido físicamente que Jacob tenía, agotado, imposible tener sueño, pero Dios llevó a Jacob a un sueño profundo y se le apareció. Mire bien, dice la palabra de Dios que cuando Dios iba a hacer a la mujer, Dios hizo a Adán caer en un sueño profundo. Hay sueños que es Dios quien te lo da. Amén. Hay sueños que tú tienes que Dios se revela en ellos, pero hay otro sueño que Dios es quien te lleva a tener ese sueño. Dios es quien te entra en ese sueño. Dios es quien hace que tus ojitos se cierren, que tu cuerpo entre en un éxtasis. Amén. Dios es quien produce eso. Y para usted entender lo que le estoy hablando, debe de aprender, gloria a Dios, a ser dominado por el Espíritu de Dios, para que cuando Dios quiera hacer algo extraño contigo, tú no te rehuses o no empieces a reprender a Satanás, sabiendo tú que es Dios
Y si no lo sabía, entonces aplique este conocimiento. Entonces Jacob tiene sueño, escalera, con la escalera, ángeles que suben y ángeles que bajan. Yo decía en la introducción a orar en la madrugada, decía que hay una diferencia en orar de día y orar de noche, porque hay ángeles asignados para la noche y ángeles asignados por el día. En esta ocasión vemos ángeles que suben, ángeles que bajan. Pero es el mismo Jacob que tiene una experiencia con el ángel y dice la palabra del Señor que el ángel le dijo, déjame porque raye el alba, o sea, ya iba a amanecer. Hay ángeles asignados para la noche como mismo y espíritu, como mismo se se efectúan ataques de brujería y se mueven brujos en la noche. Hay quienes se mueven en el día. Fieras, demonios de alto rango se mueven de día también, al igual que en la noche. Pero yo enfatizaba que gente disminuyen, o sea, ponen en poco orar de día. Señores, vaya a ver esa entrevista para que usted entienda, perdón, esa entrevista no, ese video, para que usted entienda el poder que tiene orar a esa hora. Hay un poder sobrenatural cuando tú oras de día también. Entonces, Jacob, cuando el ángel le dice, suéltame porque rayé el alba, ya se había acabado el servicio de ese ángel. Entonces, el sueño que Jacob tiene, vio escalera que subían, pero al final de la escalera ve que el mismo Dios está al final de la escalera. Entonces, lo que Jacob está teniendo en medio del sueño es un portal abierto de el cielo con la tierra. El cielo se unió a la tierra para que tú puedas operar en la dimensión de Jacob. Tú necesitas ser llevado por Dios al sueño, ser llevado por Dios al nivel espiritual. Necesita con urgencia estar en un lugar santo, en un lugar consagrado. No lo mismo que tú ores ahí en tu casa, no lo mismo que tú ores en la esquinita donde estás acostumbrado a orar. O sea, busca un espacio, separa un espacio, vete a un monte, edifique ese monte. No crea que de porque tú fuiste el primer día ya ese monte, no, edifique ese monte, prepara un altar en ese monte. Abraham preparó un altar en aquel lugar donde Jacob llegó. Jacob llegó, encontró un altar preparado. Muchas personas que hoy en día van a monte a orar, donde ya otros prepararon ese altar. Pero prepara tu altar, prepara tu monte, para que cuando tú llegues a ese lugar, tú seas reconocido. Ahora bien, hay personas que son legítimos, que van a lugares a orar porque sus padres estuvieron ahí como Jacob, porque su pastor fue quien levantó ese monte. Entonces, van a ese lugar porque ya en ese lugar tienen un derecho legítimo donde ya esa persona, esa paternidad que tiene tiempo orando en ese monte. Ya cuando tú vas, tú tienes una frecuencia de encuentro con Dios, porque legítimamente hay una atmósfera creada a tu favor. Entonces, le dice Dios por medio del sueño, la tierra que dio a tu padre, Abraham, a Isaac, también te la entrego a ti para que sean bendecidos en ti, tu generación. Entonces, la bendición de este sueño es profunda. Él ve ángeles, pero en medio de esa experiencia, Jacob no se detuvo allí. Si usted analiza el sueño, muchas personas hay veces que son visitados por ángeles y dentro de esa profundidad que tú estás teniendo con los ángeles, tiene que aprender a descubrir cuál es el propósito de la experiencia. Jacob tenía un propósito, o sea, Dios tenía un propósito con el sueño que tuvo Jacob en las madrugadas. Pero una cosa es que tú tengas una experiencia con los ángeles y otra cosa es que tú puedas ver a Dios, pueda escuchar a Dios en las madrugadas. Entonces, dice que él vio al final, vio que
Dios estaba arriba y desde arriba Dios le habló. Los ángeles que lo visitaron a él, quería Dios, hablarle a Jacob, le llevaron un mensaje a Jacob directamente del mismo Dios. Entonces, cuando usted está orando en la madrugada, usted va a entrar a un nivel donde usted puede distinguir la voz de los ángeles y la voz de Dios. Entonces, en esa experiencia, cuando usted está ahí, gloria a Dios, también usted va a darse cuenta que usted no puede quedarse, si ya se dio cuenta que está orando o está teniendo un éxtasis o un sueño, si ya usted entró a ese nivel, no puede quedarse estático, tiene que empezar a fluir en el nivel que está operando. Por ejemplo, Jacob se desplaza, ve la escalera, pero no solo se quedó así, sino que vio hacia arriba, quiso ver hasta dónde iba esa escalera, vio arriba. Entonces hay gente que tiene un sueño, por ejemplo, en el sueño dice, yo tuve un sueño, pero yo como que no me acuerdo bien o solamente nada más vi de una parte para abajo, nada más le vi la mano, nada más le vi los pies, porque son personas que todavía necesitan que cosas mueran, necesitan que emociones mueran, necesitan que el miedo que está empoderado todavía salga de ello, porque hay veces que aún teniendo experiencia con Dios, orando a Dios en la madrugada, hay personas que tienen miedo, personas que empiezan a orar y de repente viene un susurro a su oído y es como una electricidad y cuando tú estás orando que te entra esa fuerte fuerza que te se transporta adentro y de repente eso causa como un espanto y hay personas que se detienen, se asustan. Entonces, si tú te asustaste con eso, imagínate con escuchar la voz de Dios. Simplemente te susurró Dios o el ángel, gloria a Dios, algo te susurró de parte de Dios, pero todavía tú no escuchaste la voz de Dios. La gente que todavía tiene el susurro no ha escuchado a Dios. Tú tienes que pasar ese nivel. La gente que sienten que una electricidad, tú tienes que salir de ese nivel todavía. Te falta subir para que sea catapultado por Dios. Amén. Entonces, cuando tú tienes una experiencia con ángel mientras ahora, tú tienes que saber qué fue hacer ese ángel, a qué Dios mandó ese ángel. Si Dios mandó ese ángel a prepararte para que tú hables con Dios, para que tú seas sacado de tu cuerpo, para que tú entres al cielo o descienda, eso tú tienes que saber, porque hay personas que se quedan en esa experiencia y no van. Por ejemplo, Jacob, mira lo que hizo. Pero vemos a Gedeón. Gedeón, un ángel fue y Gedeón no se quedó ajeno a lo que estaba pasando. Gedeón le preguntó y habló con el ángel. Y después que el ángel habló con él, le dijo, espérate, esto hay que comprobarlo. Y después que tuvo prueba de todo, dijo, aguántate. Ahora, déjame yo dar una ofrenda. Después que Dios te da una experiencia con él, tú no puedes volverte loco de que he hablado, etcétera, o querer salir a escribir un libro o hablar un mensaje. Lo primero que usted tiene que saber que usted necesita hacer una ofrenda para Dios. Usted necesita primero darle un tiempo a Dios de devoción en adoración y luego sacar una ofrenda y ir al servicio de su iglesia y darle una ofrenda a Dios. Luego de eso, que usted honró a Dios, entonces usted puede consultar a Dios si la experiencia la puede compartir. Porque hay gente que tú lo ves, hermano, y otros que se inventan. Usted sabe la gente que se está inventando cosas simplemente para tener personas que le sigan. Se inventan que Dios le habló, que Dios le mostró. Hermano, hay que romper ese círculo. Si usted quiere escuchar más de esto, le invito que comente este video, lo comparta, haga que este video llegue a muchas personas y suscríbase a mi canal y luego, hermano, pida por medio de los comentarios
la tercera parte. Esta es la segunda y esta es la primera por ahí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que para el próximo video de Orando en la Madrugada tú estés pendiente de recibir esta palabra. No te pierdas y sigue expectante porque vamos a estar subiendo muchísimos videos. Vamos a ver también cómo nos conectamos en vivo para hablar en vivo. Tengo mucho que no hago un en vivo, ni por Facebook, ni por TikTok, ni por YouTube, ni por Instagram. Señores, ¿por qué razón? Porque es importante usted saber que cuando usted sale en un en vivo, usted no puede salir a improvisar, usted tiene que salir por dirección de Dios. Por eso usted ve mucha gente hablando disparate en los medios, gente haciendo show mediático para conseguir dinero, gente que está usando los medios y el evangelio para robarle a la gente, para sacarle cuarto a la gente. Entonces, nosotros no somos de esa índole. Creemos un Dios que bendice, creemos un Dios que sabe nuestra dirección y conoce nuestro nombre. Y si alguien, gloria a Dios, nos quiere bendecir, Dios se encarga de hacer la conexión y de buscar la forma. Pero el evangelio es puro, el evangelio es santo. Y muchas personas que profesan santidad son los primeros que andan de manera perversa corrompiendo el evangelio. Porque hay gente que la santidad para ellos nada más existe para atacar al otro. La santidad para ellos nada más existe para imponérsela a otro. Pero yo conozco, varón, yo conozco mucha gente que usted no lo ve hablando mucho, usted no lo ve, hermano, a veces ni predicando mucho, pero son gente sencilla que vive una vida de santidad a Dios. Amén. Y lo que tú eres, tú no necesitas hablarlo tanto. Si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, y tú eres santo y santa, tu santidad va a cruzar la frontera. Tu santidad va a torturar al diablo, tu integridad. Amén. Entonces, hermano, cuando tú eres una persona genuina, una persona real, y la gente a veces no quiere que tú sueltes la verdad, porque ya la gente está acostumbrada a un show mediático, ya la gente está acostumbrada a que le hagan, gloria a Dios, un escenario, una película de drama con las cosas de Dios, y con las cosas de Dios no se puede estar relajando. Nos vemos en la próxima cláusula. Bendiciones a